Y estamos. A ver si ya estamos. Sí, estamos. Muy buenas tardes, tengan todas y todos bienvenidos una vez más a su espacio Diálogo Académico Online, donde debatimos las ideas sobre las que se edifica nuestra realidad. Hoy tenemos una conversación sobre la narrativa dominicana de los años 90, ese periodo que hace falta enmarcarlo dentro de la historia de la literatura dominicana. Y nada más y nada menos tenemos a Máximo Vega, un cultor y representante de esa narrativa y también un escritor muy querido, muy admirado y muy ya consolidado dentro del ámbito literario dominicano. Pues decir de Máximo que es narrador, ensayista, profesor, editor y productor de televisión. Se graduó de tecnólogo en la Pucamaima y al igual que otros, ¿no? Cultiva desde otras áreas el oficio de la palabra. Dentro del haber de Máximo Vega nos encontramos con títulos tanto de novelas como de cuentos, ensayos y antologías. Vamos a hablar, por ejemplo, del Juguete de Madera, novela, Ana y los demás, novela también, El final de los sueños, cuentos, El borde del Edén, novela, Era lunes ayer, cuentos. Era lunes ayer, este libro recoge todos los cuentos escritos del autor hasta el momento, incluyendo los de El final del sueño. El libro de los últimos días, ensayos, La reacción de Phillips, cuentos, La vida de las estrellas, novela, El cuento contemporáneo de Santiago, una antología de cuentistas de Santiago de los Caballeros con selección y prólogo, ¿no? De Máximo Vega y publicada por Ediciones Ferilú. Y así tiene otras tantas publicaciones que por motivo de tiempo, porque venimos a escuchar a Máximo, no vamos a mencionar. Bienvenido, Máximo, a Diálogo Académico Online. Es todo un privilegio para nosotros contar con tu presencia en el día de hoy. Y pues hablar de la narrativa dominicana de los 90. Tiene un título un poco exótico para la literatura dominicana que tiende a quedarse, ¿no? En la narrativa de Copeta, básicamente. Entonces, hay que enmarcar, hace falta, ¿no? Que todos estos escritores y escritoras que publican narrativa a partir de los 90 quedan como una especie de actualidad todavía, ¿no? Como si fuera contemporáneos, ¿no? Y me gustaría que tú dieras algunas de las bases que sostienen por qué hay una literatura de los 90, cómo es, qué emociones transmite y cómo podemos nosotros acceder a ella como generación y qué hace falta para que podamos acceder a ella como conjunto, ¿no? Bien, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por todas esas palabras que dijiste. Yo no creo que me las merezca todas, pero bueno, muchas gracias por la invitación. Realmente, en la década del 90, del siglo XX, en la literatura dominicana, fue una especie de década de rompimiento, una especie de década de transición entre lo que ya venía haciéndose y lo que venía escribiéndose, que era, por supuesto, la década de la generación del 80, el tipo de literatura de la generación del 80, un tipo de literatura que no es solamente poético, mucha gente puede pensar que sí, y la generación del siglo XXI. Lo que pasa al mismo tiempo es que hay una serie de escritores de la década del 90 que están en una especie de ambigüedad entre el 80 y lo que se escribe en el siglo XXI, pero en sentido general, la década del 80, los escritores que surgieron en esa década en la República Dominicana, fueron los escritores que sentaron las bases de lo que hoy tenemos en el siglo XXI, y podríamos decir también que los escritores de esa década, de la década del 90, son escritores también del siglo XXI, aunque hayan surgido entre el 90 y el 2000. En el caso mío, por ejemplo, yo escribí y publiqué mi primer libro en el 1998. O sea, que aunque yo supuestamente salí en la década del 90, que fue Juguete de Madera, el primer libro que yo publiqué, una novelita muy pequeña, y
aunque yo salí en 1998, aunque yo publiqué mi primer libro en esa época, yo puedo considerarme también un escritor del siglo XXI. Yo creo que para empezar, antes de entrar directamente en la literatura y en la década del 90, sobre todo la narrativa, nosotros tenemos que hablar sobre los movimientos literarios, sobre las generaciones literarias en la República Dominicana. Uno tiene que hacer una especie de diferenciación entre un movimiento y una generación literaria. Un movimiento es, como yo supongo que todo el mundo sabe, o la mayoría de la gente sabe, es un grupo de escritores, en este caso de escritores, que tienen afinidades estéticas, se juntan, y para tú pertenecer a ese movimiento, tú tienes que cumplir una serie de requisitos que tienen que ver con las ideas que tiene ese movimiento. Por ejemplo, en la República Dominicana, el postumismo. Se supone que los miembros del postumismo tenían ideas comunes y escribían cosas parecidas. Lo mismo, por ejemplo, la poesía sorprendida, que tenía afinidades con el surrealismo, pero la mayoría de los miembros de la poesía sorprendida, mayoría, no todos los miembros de la poesía sorprendida, se supone que comulgan con las ideas de la poesía sorprendida, o el beltrinismo, que fue un movimiento que tuvo solamente dos miembros, un movimiento poético, y la mayoría de esos movimientos, como se puede ver, son movimientos poéticos. La mayoría de los movimientos literarios dominicanos y de las generaciones son generaciones poéticas. Y cuando llegó la generación del 80, que es la generación anterior a lo que a nosotros nos interesa, que es la generación del 90, los escritores que salieron en la década del 90 hasta el 2000 o incluso hasta el día de hoy, cuando llegó la generación del 80, realmente esa generación se comportaba como si fuera un movimiento literario. Los poetas de la generación del 80 tenían una forma de escribir que no parecía generacional, parecía de un movimiento literario. A ellos les interesaba, por ejemplo, la literatura del lenguaje, la poesía del lenguaje, la literatura del pensamiento. Era un tipo de narrativa y un tipo de poesía muy poco vital. O sea, ellos no hablaban sobre la vida. Incluso yo hice una antología de René Rodríguez Soriano, una antología de sus cuentos, y René, aunque pertenece más bien a la generación del 70, porque ahí fue que él salió, sus preocupaciones son más bien de la generación del 80. Y a René no le interesaba ni siquiera las historias de sus cuentos. A él le interesaba el lenguaje, la forma que él tenía para contar esos cuentos. Lo mismo puede decirse, por ejemplo, de Ángel Hernández. Y lo mismo puede decirse de los poetas de la generación del 80, de José Mármol, que fue en cierto sentido el líder el líder poético de la generación del 80. Ellos se comportaban más bien como un movimiento literario, no como una generación literaria, hasta que llegó entonces la década del 90. La década luego de ese movimiento generacional que fue la generación del 80 y que tuvo un impacto indiscutible en la literatura dominicana. Llegaron los escritores del 90, llegaron una serie de escritores que ya no les interesaba tanto la forma, que tenían una literatura vital, sobre todo los narradores tenían una literatura vital. Ellos lo que les interesaba era contar historias, contarlas lo mejor posible. Ya el estilo no era tan importante, sino la historia en sí. E incluso hay escritores que surgieron en los 80, como Avelino Stanley, por ejemplo, que tienen ya una serie de temas y de formas de escribir que se parecen a la generación del 80. Por eso es que parece que un escritor como Avelino Stanley surgió un poco después, aunque él es un escritor de la generación del 80. Porque él no se parece a lo que se escribía, lo que escribía ese movimiento generacional, esa literatura del lenguaje, esa literatura del pensamiento, sino que ya lo que le interesaba a los escritores de la generación del 90 era una literatura vital, las historias. Yo puedo mencionar, por ejemplo, algunos nombres de escritores de la generación del 90 y nos vamos a dar cuenta de inmediato cómo a esos escritores lo que les interesa es, en su labor narrativa, en sus cuentos y en sus novelas, lo que les interesa es contar historias.
Por ejemplo, Pedro Antonio Valdés, que es un escritor muy conocido, Pedro Camilo, que es un escritor de Salcedo, José Acosta, Manuel Gibre, Manuel Salvador Gautier, que a pesar de la edad, Manuel Salvador Gautier, y lamentablemente, bueno, ya fallecido, él surgió en la década del 90, también Luis Martín Gómez, Julio Adames, o sea, esos escritores, algunos tal vez no tan conocidos por el lector en general, pero a ellos lo que les interesaba es la historia de sus cuentos y sus novelas. Ya no era tan importante la literatura del lenguaje, ya no era tan importante una literatura contemplativa como la de José Mármol, por ejemplo, o una literatura del lenguaje como la de León Félix Batista, sino que lo que interesaba era contar la historia, era una literatura vital, y eso es una cosa normal. Cada vez que hay un cambio temporal, también hay un cambio en los intereses que tienen los escritores. Uno lee, por ejemplo, una novela de Pedro Antonio Valdés, Bachata del Ángel Caído, o Carnaval de Sodoma, o una novela de José Acosta, o un cuento de José, o unos cuentos de Julio Adames. Uno se da cuenta que a ellos lo que les interesa es contar la historia. A veces incluso uno no sabe quién es el escritor, porque ya no hay esa tendencia de tener un estilo que te identifique como escritor, sino tratar de contar la historia lo mejor posible, tratar de contar una historia vital, o sea, una historia interesante, en que incluso a veces la historia es más interesante que la forma en que el escritor la escribe. Entonces, esa es una característica de la década del 90, que surgió en la década del 90 y que todavía continúa en el día de hoy, que la tienen los escritores del siglo XXI. O sea que esa década marcó las pautas de lo que todavía se está haciendo hoy día en literatura, y por eso es que es tan interesante y tan importante ese grupo de escritores de esa década, que tiene algunos defectos también. Por ejemplo, defectos que no tienen que ver con lo literario. Por ejemplo, es una década que no tiene muchas escritoras, o sea, no tiene muchas escritoras mujeres, la mayoría son hombres. No sé por qué, eso ha sido una cuestión casual, pero es así. O sea, una década que tiene pocas narradoras y tiene muchos narradores. Es una década también donde sucedió algo muy interesante en un país, por supuesto, que nosotros sabemos que es un país cuya literatura siempre está en crisis. Y los escritores del 90, incluso como publicó una vez Pedro Antonio Valdés, una antología que se llamaba Última Flor del Naufragio, que son los escritores de la crisis. Y nosotros, los escritores dominicanos, siempre estamos en crisis, y siempre la literatura dominicana está en crisis, y por eso incluso los escritores publican tan pocos libros en sentido general en la República Dominicana, porque siempre hay una crisis literaria en el país. El hecho es que por primera vez en la República Dominicana surgió una literatura provincial, una literatura de provincias, una literatura que no se hacía solamente en la capital. Y eso sucedía porque los escritores, ya en un sentido económico, ya no querían dejar su ciudad, porque su ciudad había progresado, porque en su ciudad tenían sus trabajos, etcétera, etcétera. Y hay una serie de escritores, empezando por el mismo Pedro Antonio Valdés, que al final se mudó a los Estados Unidos y a Santo Domingo, pero que sus primeros libros los escribió en La Vega, y vivió mucho tiempo en La Vega, y por motivos económicos luego se mudó de La Vega. Pero otros escritores, por ejemplo, como Julio Adames, que es de Constanza, y que vive en Constanza todavía. Escritores como José Acosta, que nació en Santiago y vivió mucho tiempo también en San José de las Matas, y después se fue para Nueva York, para los Estados Unidos. Pero José Acosta nunca ha vivido en Santo Domingo. Bueno, Luis Martín Gómez de Santo Domingo, Pedro Camilo, por ejemplo, que es un escritor de Salcedo y nunca ha vivido en Santo Domingo. O sea, aparecieron una serie de escritores, en este caso yo estoy mencionando solamente los narradores, aparecieron una serie de escritores que ya escribían desde sus provincias, y surgió entonces una literatura provincial, y eso sucedió en la década del 90. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en Ángel Hernández, que es una escritora de Jarabacoa,
Ángel Hernández tuvo que mudarse para Santo Domingo, tuvo que vivir en Santo Domingo y hacer su vida literaria en Santo Domingo. O si pensamos, por ejemplo, en René Rodríguez Soriano, que es un escritor de Constanza y que se mudó a Santo Domingo y luego se mudó y falleció lamentablemente en los Estados Unidos. Se enfermó aquí, incluso se enfermó aquí en la ciudad de Santiago y falleció en Santo Domingo. Y René también tuvo que mudarse a Santo Domingo para hacer su vida literaria. Y así anteriormente Manuel del Cabral, Pedro Mir, que es de San Pedro de Macorís, Virgilio de Agrullón, que es de Santiago, se fue a vivir a San Pedro de Macorís y después volvió a Santo Domingo y al final volvió a Santiago y después volvió a Santo Domingo. Entonces, por primera vez se da una literatura provincial. Y una característica que tiene la década del 90, ya en el sentido formal, en el sentido literario, es que ha llegado entonces una literatura muy realista, una literatura en donde, como yo dije, ya no es tan importante lo formal, ya no es tan importante solamente el lenguaje. René Rodríguez Soriano tiene cuentos, ya al final, los últimos cuentos que él escribió, que no tienen absolutamente ninguna historia. Y lo mismo puede decirse de Ángel Hernández también. Tiene cuentos que no tienen historia, que todo es lenguaje. Y tú lees uno de los cuentos de René, uno de los cuentos breves de los últimos que él publicó y que están en la antología que yo le hice, y ahí no hay absolutamente ninguna historia, casi ni siquiera hay personajes, solamente hay lenguaje. Eso ya no interesa ya en la década del 90 y no interesa mucho en el siglo XXI. Lo importante es contar una historia, contarla bien contada, que el cuento esté bien escrito, pero formalmente, que la forma no ahogue la historia, sino que lo importante sea contar esa historia. Carnaval de Sodoma es así, Bachata del Ángel Caído es así, mis novelas son así, mis cuentos, los cuentos de José Acosta, los de Julia Adame son así, etcétera, etcétera. O sea, la mayoría de los cuentos de la gente del siglo XXI, lo que escribe Rita Indiana es así. René Peguero, un escritor amigo que vive en Santo Domingo, publicó una antología con escritores dominicanos vivos y la mayoría de los cuentos son así. Son cuentos en donde lo formal ya no es tan importante, sino es la historia que se cuenta. Y eso llegó con la generación del 90. Hay una literatura realista, hay una literatura con un lenguaje a veces fuerte, crudo, sucio. A veces incluso se salta la generación anterior, por ejemplo la generación del 80 o las generaciones anteriores dominicanas, y se va al boom latinoamericano y las influencias son influencias que tienen que ver con el boom, como por ejemplo sucede con las novelas de Pedro Antonio Valdés o con lo que escribe Pedro Camilo, etcétera, etcétera. O sea, hay un rompimiento total con lo que hacían las generaciones anteriores dominicanas que llegó en la generación del 90. Además, hay como una necesidad que no se tenía antes, una necesidad ya personal de darse a conocer, de ser leído, de incluso de alcanzar la fama, etcétera, etcétera. Eso antes no se daba tanto porque el escritor tenía una idea casi sacerdotal de la literatura. El escritor se dedicaba a otra cosa, todavía lo hace, eso no ha cambiado. Económicamente vivía de otra cosa, tenía su trabajo y en su tiempo libre, entonces lo que hacía era que escribía. Y para él, esa literatura era una especie de sacerdocio. Eso no sucedía solamente en la República Dominicana, eso sucedía en todo el mundo. El escritor era una especie de sacerdote de la literatura y del lenguaje. Ya no es así. El escritor ya, por una cuestión ya que no tiene que ver con la literatura en sí, sino con la sociedad, con cómo nosotros hemos cambiado nuestra mentalidad y culturalmente somos diferentes. El escritor ya quiere ser famoso, quiere ser conocido, quiere ser leído, quiere ser reconocido. El escritor maldito, el escritor que nadie lo conoce y nadie lo lee, pero que después se hace famoso después de muerto, eso ya no existe ya. Un escritor
quiere ser leído incluso en el mundo entero, un escritor dominicano. Y eso también surgió en esa década, que fue una década de grandes cambios también en la República Dominicana. Cambios económicos, cambios políticos, algunos líderes que marcaron todo el siglo XX dominicano empezaron o a morir o a decaer políticamente, económicamente. La República Dominicana avanzó, progresó, aunque haya mucha gente que no lo crea y que no lo parezca, es así. La República Dominicana avanzó económicamente, progresó económicamente, y eso dio un cambio también en la forma en que el escritor enfrenta su literatura y su creatividad. Todo eso surgió en la década del 90, a pesar de la crisis literaria en la que uno siempre vive, de las dificultades para publicar un libro, de dificultades para obtener un reconocimiento ya no local, sino un reconocimiento internacional, un reconocimiento fuera del país, que nos reconozcan como escritores, que nosotros, por ejemplo, podamos viajar a ferias del libro de otros países y nos reconozcan en esos sitios. Ya esas son cosas que son importantes para el escritor, y todo eso surgió durante esa década del 90, que ya tiene escritores, por supuesto, que por su edad ya tienen un reconocimiento, han obtenido un reconocimiento. Sus libros se leen. En el caso de Pedro se hizo una película de él. Tenemos, por ejemplo, los escritores del siglo XXI. De Rita Indiana se hizo una película. De René Peguero, por ejemplo, el amigo René, el otro René, bueno, hay varios René. De René Peguero se va a hacer ahora una película de una novela que él tiene, que se llama Memorias de un anfibio. De esa novela se va a hacer una película. Entonces, ya poco a poco el escritor dominicano ha obtenido un reconocimiento. Ya los escritores de provincias ya han obtenido un reconocimiento nacional. Yo vivo en Santiago y a mí ustedes ahora me han invitado para esta actividad, o sea que algún tipo de reconocimiento debe haber, y así hay otros escritores santiagueros que son reconocidos. José Acosta vive en Nueva York y es santiaguero y es reconocido. O sea, todo eso surgió en esa década, que fue una década importante para la literatura, aunque no tuvo el impacto de la generación del 80, por supuesto, porque ya los escritores de la generación del 90 o de la década del 90 son escritores más individuales, no actúan como grupo. Ya los grupos literarios no son tan importantes. Por ejemplo, aquí surgieron dos grupos ya al final del siglo XX, que fueron el contextualismo y el movimiento interiorista, y el contextualismo desapareció. El movimiento interiorista funciona ya como un grupo literario, más que como movimiento literario. Y a esos escritores que son escritores muy individualistas, que no les interesa tanto ya pertenecer a un grupo o pertenecer a un movimiento, todo eso surgió durante la década del 90, y por eso es tan importante esa generación, sobre todo narrativa, porque también una cosa que sucedió es que la poesía empezó a dejar de leerse, ya no se leía tanto como la narrativa, y los escritores entonces decidieron hacer narrativa más que hacer poesía, que era lo que sucedía en la República Dominicana. Si ustedes se dan cuenta, todos los movimientos literarios, hasta el movimiento de la Revolución de 65, eran movimientos poéticos, no había movimientos narrativos. El primer movimiento que tuvo narradores fue el movimiento, el grupo cultural de la generación del 65, y luego entonces la generación de posguerra, en donde participaron narradores. Los narradores siempre en la historia del país no pertenecían a movimientos literarios, eran escritores independientes. Si un narrador pertenecía a un movimiento literario, entonces ese narrador era también poeta,
y participaba de ese movimiento como poeta y también hacía narrativa como sucedió con Mazo Veloz Maggiolo. Pero la mayoría de los movimientos son poéticos y eso se rompió en la década del 90 del siglo XX. Hay una pregunta que hizo mi querida Jenny, que dice que aquí está. Pregunta a Jenny Dorby que por qué siempre estamos en crisis literaria. Ella le pareció curiosa esa pregunta igual que a mí. Y también tengo muchas interrogantes, Máximo, porque tú has dado aquí una especie de cátedra de cómo ha sido, ¿no? Y de conocimiento y de mucha lectura de esta generación. Primero explícale a Jenny por qué estamos siempre en crisis literaria. Jenny, un saludo para ti, mi corazón. Bueno, mira, siempre estamos en crisis literaria. Ahora yo creo que un poco menos, pero antes hacer literatura era muy difícil y hoy día también. Es un problema social, no es un problema cultural, no es un problema de la literatura en sí misma. O sea, los escritores dominicanos tienen que trabajar en otra cosa. Con la creación del Ministerio de Cultura aparecieron los escritores funcionarios del gobierno, yo incluido, yo fui funcionario del gobierno, que trabajaban en cultura y escribían. Pero es difícil hacer literatura en la República Dominicana porque ningún escritor puede vivir de su literatura y publicar un libro es muy difícil, es muy complicado. Entonces, ahora es más fácil, pero antes era más difícil. Por ejemplo, la mayoría de los escritores dominicanos, exceptuando a 2 o 3 algunos, son escritores de pocos libros y se debe a eso. Por ejemplo, Mazo Veloz Maggiolo es un escritor de muchos libros. Mazo Veloz Maggiolo escribió muchos libros. René Rodríguez Soriano es un escritor de muchos libros. Él escribió muchos libros. A veces él llegó incluso a publicar hasta 2 libros de un año. Pero eso es una cosa rara, eso es una cosa extraña. La mayoría de los escritores tienen un libro, 2 libros. Yo mencioné, en los nombres que yo mencioné, hay escritores que tienen 2 libros y ya están instalados en una generación literaria con 2 libros. Hay escritores incluso que tienen un libro. Hay un escritor de aquí de Santiago que ganó hace muchos años el Premio Nacional de Literatura y bueno, el premio anual, el premio que ahora se llama premio anual, que es el premio por un libro. Y ese es el único libro que él ha publicado en su vida. Es un excelente libro de cuentos. Y ese es el único libro que él ha publicado en toda su vida. Entonces, eso es normal aquí en la República Dominicana. Eso no es una cosa rara. Sin embargo, tú vas a otros países y te das cuenta de que no es así. Ya esos países tienen una especie como de sistema, no solamente con la literatura, sino con los artistas, para publicar, para exponer sus pinturas, para pintar, o sea, para vivir de eso. Y eso aquí en la República Dominicana no sucede. Siempre nosotros estamos en crisis, siempre nosotros tenemos escritores que mencionamos, incluso yo menciono un nombre y a veces parece como que ese escritor, uno lo oye porque lo oye mucho mencionar, porque es conocido, por lo menos en nuestros círculos, y la gente piensa que tienen 20 libros, no, ese señor tiene un libro, ese señor tiene 2 libros. Y ese es un problema que hay que resolver aquí en este país, porque no es un problema de los escritores, es un problema cultural, es un problema económico que tiene la República Dominicana, y por eso siempre la literatura está en crisis y eso no va, por ahora eso no va a cambiar. Es así, Máximo. Pregunta a Delkis, ¿hasta dónde se ha visto afectada la producción literaria por el filtro histórico? ¿Ha favorecido o ha perjudicado la creatividad? El filtro histórico, ¿a qué te refieres, Delkis? ¿Ha favorecido o perjudicado la creatividad? No, bueno, no sé si Máximo... Bueno, ¿a qué ella se refiere con el filtro histórico? Exacto. Que lo defina un poquito. Ok, tenemos a Enegildo Reyes que dice, hubo
Hubo dos escenarios importantes en Santiago de los Caballeros, es decir, el taller literario de la Alianza Cibaeña y el grupo Ideas de Casa de Arte para la literatura de la década de los 90. Gracias, Enegildo, por tu aporte. Dice sí, mira, pero yo quiero anotar algo ahí. Y muchas gracias al hermano Enegildo, mi hermano y amigo. Una de las cosas que hizo el grupo de Enegildo y un grupo de amigos, me parece que eran 4, para que tú veas los problemas que hay para publicar los libros. Ellos formaron lo que se llama el Círculo de Escritores de Santiago y publicaron para publicar libros, solamente para publicar libros, y publicaron sus libros. Ellos hicieron actividades, eso fue también en la década del 90, eso es importante que se diga. En la década del 90 ellos hicieron muchas actividades, hacían actividades en casa de arte, hacían sancocho en casa de arte, hacían presentaciones artísticas para recaudar fondos y publicar sus libros. Así publicó Enegildo su primer libro, José Acosta, Ramón Peralta, Manuel Gibre, Andrés Acevedo, o sea, publicaron su primer libro de esa manera. Y ahí se ve las dificultades que tiene el escritor dominicano para publicar sus libros, por supuesto. Ya los nombres que yo he mencionado, empezando por Enegildo, ya son personas conocidas y ya se les hace más sencillo publicar sus libros. Pero para que ustedes vean las dificultades que tienen los escritores dominicanos para escribir sus libros y lo que él dice sobre el grupo Ideas y el grupo que se reunía en la Alianza Cibaeña, que era sobre todo poético, pero también tenía narradores. O sea, no se hacía distinción, la importancia que han tenido también esos dos grupos en la ciudad de Santiago. Dice Rosa Francia, un saludo para Rosa Francia, que está en San Francisco de Macorís. Dice, interesante participación, creo que es cierto, los escritores, sin importar el género, son poco valorados en nuestro país. Publicar resulta muy caro. Gracias, Rosa Francia, por tu empatía, ¿no? Y por compartir nuestro dolor. Dice Delkis, que tenía la pregunta de hace un momento, que es las medias verdades. Ella se refiere al filtro histórico como las medias verdades. ¿Cómo dice? Entonces, ¿hasta dónde se ha visto afectada la producción literaria por las medias verdades? ¿Ha favorecido o ha perjudicado la creatividad? Bueno, nosotros debemos tener en cuenta que una novela, por ejemplo, un cuento, una obra narrativa, no es la verdad. Es ficción, es algo que se inventa un escritor, una escritora, un narrador, es una invención, es algo ficticio, no existe. Para un escritor, para un novelista, para un cuentista es más fácil no decir exactamente las cosas como pasaron, sino inventarse una especie de historia nueva. Cuando nosotros leemos una novela o cuando nosotros leemos un cuento, lo importante es la forma en la que esa persona, ese escritor, cuenta lo que va a contar, la forma en la que él lo dice. Si eso es verdad o eso es una mentira, ya eso no tiene tanta importancia. Lo importante también es, y eso sucede no solamente en la narrativa o en la poesía, sino en las artes, lo importante es el concepto, la idea. Hay muchas cosas que se han escrito en la República Dominicana, en Latinoamérica, en el mundo entero, que muchas veces no son verdades, pero están el concepto, la idea que tiene ese escritor para cambiar la historia, para decir esas medias verdades, como menciona la persona que hizo la pregunta, es tan extraordinaria literariamente hablando, que entonces no es tan importante que diga la verdad o que sea históricamente correcto, etcétera, etcétera. Yo recuerdo que en un grupo en el que yo participaba, que es el Taller de Narradores de Santiago, y nos visitaba siempre Nelson Julio Minaya, y él nos decía y se quejaba porque a él le gustaba mucho eso. Él era una persona muy lógica, muy reglamentada, y él nos decía, no, él abría el libro La fiesta del chivo de Mario Vargas Llosa y nos decía todos los errores históricos
y todos los errores temporales, los anacronismos que tiene esa novela, pero es una buena novela, o sea, ahí no hay nada que hacer. Por ejemplo, él nos decía que en esa novela aparecía una verja en el Parque Enriquillo, que en la época que él cuenta no existía esa verja. Bueno, pero eso solamente nos vamos a dar cuenta los dominicanos, y solamente los dominicanos que conozcan que eso sucedió así. Entonces, la verdad no es tan importante en una novela o en un cuento, porque eso es ficción, eso no es real. Uno puede cambiar eso, pero tratando de entregar una idea, un concepto, tratando de decir algo con ese cambio. Así es. Mis saludos para Eulogio Javier desde Estados Unidos. Gracias, Eulogio, por aparecerte de vez en cuando en estos diálogos académicos, y que yo supongo que también tú tienes tu valoración sobre los escritores que publicaron en los 90, ¿no? Que publicaron sus libros en los 90. Pregunta Mayoris Méndez Reyes: ¿cuáles son los requisitos que se necesitan para publicar un libro? Y ahí viene Eridania y pregunta, gracias Eridania Montero, un saludo para ti, ¿cree que las redes sociales han favorecido la producción literaria? Bueno, un saludo a Eulogio, mi amigo, que también pertenece a la generación del 90, aunque hay mucha gente de la generación del 90 que quiere pertenecer a la del siglo XXI. Pero un saludo a mi amigo Eulogio, que también tiene una literatura importante. Bueno, las redes sociales realmente no pueden influir en la literatura, pero lo importante de las redes sociales es solamente para publicitar eso, para publicitar lo que se hace. Las redes sociales en sí no, bueno, se pueden poner, por supuesto, porque tienen un impacto importante en la vida que uno tiene hoy día. Se puede poner en una novela, en una obra narrativa, pero las redes sociales en sí sirven más bien para publicitar lo que uno hace, lo que uno escribe. Y el problema de las redes sociales, todos sabemos cuál es, que es el lenguaje que se usa, no es un lenguaje, es un lenguaje muy simple, muy básico, y eso es un problema para el escritor, aunque yo creo que eso ha afectado a la literatura que hacen los jóvenes hoy día, porque los jóvenes pretenden escribir como se escribe en una red social, y ese lenguaje es sumamente simple. Y ese es uno de los problemas que tienen las redes. Enegildo, tirando sus trabucazos, dice, hay cierto prestigio en la generación de los 80, dice, y escritores que son de los 90 que también quieren ser de los 80, como Fernando. Bueno, pero en el caso de Enegildo, por ejemplo, él pertenece a los 90. Él salió durante los 90. Y todos los amigos, compañeros, Ramón Peralta, Andrés Acevedo, que yo no los he mencionado porque el tema es la narrativa y ellos son poetas. Pero Enegildo es un escritor de la generación del 90. Ramón Peralta es un escritor de la generación del 90. Lo que pasa es que son poetas. Hay algunos escritores, como Fernando Cabrera, por ejemplo, que realmente pertenece a la generación del 80. Él salió en la época del 80. Lo que pasa es que Fernando Cabrera ya tiene algunos años más que nosotros, y no solamente años, sino de que él empezó en la literatura mucho antes que la mayoría de nosotros. Pregunta José Martín Paulino, que te quiere como involucrar en un problema. Dice, saludos mi amigo Máximo, lo felicito por esa lúcida exposición sobre la narrativa de los 90 y sobre todo por su diagnóstico acerca de la situación de la literatura dominicana en general y las dificultades que tenemos los escritores dominicanos para publicar. Me gustaría que Máximo nos mencionara, según él, cuáles son los escritores más trascendentes de la señalada década. Gracias. Sí, no, José Martín.
Contento. Di gracias porque lo estás José Martín es un gran amigo, parece que hay muchos amigos que están con nosotros ahora, pero yo realmente no voy a decir, no voy a poner a algunos escritores por encima de otros escritores. Yo mencioné algunos, hay muchos escritores de esa generación que son excelentes escritores. Y yo no puedo, claro, por supuesto, hay algunos que son más conocidos que otros, pero nosotros no. Yo, en mi caso particular, como lector, yo no veo las cosas así. O sea, yo mido la calidad, yo no mido que una persona sea más conocida que otra, que un escritor sea más conocido, sino la calidad de ese escritor y muchas veces incluso el gusto personal. Hay escritores que a uno le gustan, hay escritores que a uno no le gustan. Hay una cantidad de escritores de hoy día, por ejemplo, internacionales, que a mí no me gustan. Y son escritores muy famosos y ganadores del Nobel, etcétera, etcétera. Y a mí no me gustan. O sea que muchas veces en eso entra el gusto personal y yo no voy a mencionar a los mejores y a los peores. No, yo no creo que ese sea, a mi amigo y hermano José Martín, yo no creo que ese sea el espíritu de esta conversación. Igual, José Martín, muchas gracias por tu pregunta. Y ya eso luego lo dirán las antologías, ya veremos luego los criterios que se hacen para establecer los cánones, ¿no? Los escritores canónicos, los que más se leen, y el tiempo se encarga siempre de colocar, ¿no? De establecer los cánones literarios, ¿no? Y hay obras que sobreviven, autores que sobreviven y otros que no. Y así, gracias. Ramón Mesa saluda a su querido Máximo, amigo desde San Cristóbal. Su primer libro, Plano de Oso, fue publicado en la década de los 90. Atilano hizo una pregunta que fue, Atilano Pimentel dice, ¿quién es el autor que ganó premios y es autor de un solo libro? Él hizo esa pregunta hace un rato. Y él se llama Ricardo Castillo. Ricardo Castillo. Sí, esa es la preocupación, sí, que es una persona que nosotros queremos mucho aquí en Santiago, que vive en Licey, y que siempre ha estado con nosotros en las cuestiones culturales. Pero él publicó un libro que ganó el Premio Nacional. Ese libro de cuentos, que se llama La viuda de Martín Contreras y otros cuentos, le ganó al libro de Manuel del Cabral. Le ganó el concurso. El libro Cuentos cortos con pantalones largos. Ese libro de Ricardo de Castillo le ganó a ese libro de Manuel del Cabral. Así que es un libro que, independientemente del premio, porque los premios se equivocan muchísimo, pero independientemente del premio, es un buen libro. Yo he leído ese libro y es un excelente libro. Y él solamente publicó ese libro en su vida y no ha publicado más. Okay. Ricardo Castillo, no, Rafael Castillo, que se llama. Rafael Castillo, gracias. Sí, dice, había una pregunta de Marjorie de los requisitos para publicar un libro y decía Arelis Pichardo que, ¿qué opinas sobre autopublicar un libro? No, excelente. La mayoría de los escritores dominicanos autopublican su libro. En mi caso, ya yo no hago eso, pero los escritores dominicanos o autopublican su libro o hacen como hago yo, como hacen otros escritores que son cazadores de formas de publicar el libro sin que uno tenga que pagarlo. Lo cual aquí también es una dificultad. Claro, o sea, hay que autopublicar el libro y no solamente autopublicarlo, hay que autopromocionarlo, hay que darle publicidad, hay que hablar con los amigos para que lo compren, etcétera, etcétera. Todo eso hay que hacerlo, y a un escritor no debe avergonzarse de eso, tiene que hacerlo. O sea, las redes sociales son muy buenas para eso, para publicitar el libro, hablar sobre mi libro, hablar con amigos para que escriban sobre mi libro a través de los medios de comunicación, de la prensa, de los periódicos, etcétera, etcétera. Todo eso hay que hacerlo porque nadie lo va a hacer por ti. Aquí no hay, eso no existe aquí.
Aquí, si tú le pagas a una editorial, aquí hay editoriales que te publicitan el libro, te lo promocionan hasta cierto límite, pero tú tienes que pagarle. Y hay algunas formas de publicar, que uno tiene de publicar su libro sin que uno tenga que pagarlo, pero eso es después de que ha pasado el tiempo, que hay cierto tipo de reconocimiento, o que tú ganas un concurso literario y ese concurso te publica el libro, etcétera, etcétera. Aquí todo el mundo sabe cuál es el problema que tiene la lectura. Que el problema no lo tiene la cultura, ni lo tienen los escritores, sino que lo tiene la educación. La educación de la República Dominicana es muy mala, eso no parece que vaya a cambiar. Y si la educación creara lectores, entonces los libros se vendieran solos, porque la gente saliera a leer los libros. Pero en un sistema educativo que no funciona, que no crea lectores, entonces ahí no hay nada que hacer. O sea, los libros dominicanos no se venden, se venden algunos libros, los amigos te compran los libros, tú lo vendes por Amazon, por ejemplo, etcétera, etcétera. Pero uno sabe, por ejemplo, que tú no vas a hacer un bestseller en la República Dominicana. Hay algunos libros que se venden mucho, incluso de la generación de la generación del 90. Ha habido escritores que tienen libros que se han vendido muchísimo, pero eso es una cosa extraña, rara. Hay que autopublicar el libro y hay que autopromocionar el libro. Así es, Máximo, llegamos a la hora feliz donde saludamos a quienes están conectados. Está nuestro querido Carlos Roberto Gómez Veras desde Puerto Rico, quien estuvo recientemente en el país, en la Feria del Libro. Gracias, Carlos, por tu conexión y por tu pues siempre apoyo y pues interés en la literatura de tu país, que es este también. Ramón Mesa, que estaba por ahí con un comentario. Ramón, gracias por estar aquí con nosotros. A Marjorie Méndez, Bielka Tejeda, Aguas Vivas, Enegildo Reyes, que fue de los primeros que se conectó y dijo que dejó de ir a un compromiso para no perder. No, yo se lo agradezco a Enegildo. Gracias a Pedro Daniel por estar con nosotros. Arelis Pichardo, gracias desde Nueva York, nos ve. Jenny Dorville, mi querida estudiante de literatura de la UAS, que está aquí conectada con nosotros. Joshua Diloné, buenas tardes. Gracias a Dania Franco, gracias a mi querido amigo hermano Abraham Martínez de León, profesor de la UAS y profesor de la Pucamaima también. Flavia Cabrera, presente, gracias, buenas tardes, ¿cómo estás? Atilano Pimentel Reyes, que no solamente se conecta, sino que cuando él ve que a las 5 no está los miércoles, diálogo académico, me escribe por WhatsApp y me dice, ¿qué pasa? Que no veo el programa. Gracias por tu interés y por tu apoyo, amigo querido, profesor de idiomas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo también. Albanuris Beltré, Albanuris, que se ha vuelto una abonada, siempre viene al diálogo académico, gracias por estar aquí. Cristal Morales, gracias. Libanex Fernández, Carmen Abreu, Dariana Batista, Lisbeth Batista, Pedro Daniel, Lora Cepeda, María Galvez, será María Magdalena Galvez. Bueno, Mayoris Méndez, Jenny Dorville, ya la mencionamos, Eliani, José Martín, Arelis Albino, Ana Iris, Altagracia Mercedes Fortuna y Belice Díaz Sosa, nuestra querida colega de la Pucamaima, profesora de la Pucamaima y profesora de INTEC. Gracias. Atilano Delquis, que hizo varias preguntas. Rafael Castillo. Esa fue la respuesta que dio Danilo Rodríguez a la pregunta que hizo Atilano. Gracias, Rafael. Enegildo está por aquí. Rosa Francia, profesora de español de letras de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, desde San Francisco de Macorís. Eulogio Javier, pues profesor de la UAS, porque es como ser escritor o ser atleta, nunca se deja de ser maestro, ¿no? Nunca se deja de ser escritor y nunca se deja de ser un atleta, ¿no? Delquis del Carmen, gracias por estar con nosotros. Gracias a Evidania Montero por su pregunta, por su comentario.
comentario, José Martín, que le tiró un trabucazo. Ahí está Ramón, Arely Pichalo, Kirsi, María, gracias. Dice Eulogio, excelente participación de Máximo Vega, como era de esperar. Y aquí tengo otras personas que se han conectado y no las veo por la pantalla. Pedro Daniel, Lora, Cepeda, Félix Llenas, mi querida amiga y hermana estaba por aquí, que es Silvia Sánchez. Gracias, Silvia, por estar con nosotros. Y a quienes no hayan mencionado, Carla Hernández jugando, quienes no hayan mencionado, me disculpan, que fue que en el momento no los vi. Chantal Polanco, gracias por estar con nosotros. Kirsi María de la Cruz, gracias. Gracias a todos ustedes por estar conectados. A mí me gustaría, no sé, que Máximo nos diera ya su última reflexión sobre si hiciera falta algo, ¿no? Si hiciera falta algo para que esta generación de los 90 tenga una especie de ya lugar, ya sitial en la historia de la literatura dominicana. Explicabas y lo has hecho de manera bastante coherente, ¿no? Y bastante explícita. ¿Qué implicó? ¿Por qué esta es una generación, entre comillas, que es más temporal que de grupo, ¿no? Que de grupo literario? Y que hubo dos rupturas, una que no es poética, ¿no? Una generación de escritores, de narradores y pocas narradoras, y que también es una generación individual, ¿no? Donde cada quien publicaba desde sus propios centros de crítica y su propio centro de pensamiento. ¿Qué tú crees que haría falta o qué tú crees que es necesario hacer para que ya la literatura de los 90 tenga un sitial, o qué le podría ayudar? A lo mejor más antología, más análisis, más crítica, no sé, ¿qué tú hicieras para que esta generación estuviera en un sitial un poquito más visible? Bueno, realmente, como sucedió en esa generación, que fue ya formalmente hablando y literariamente hablando, una generación de escritores individuales, lo que ha sucedido es, ya con el tiempo, pues somos unos viejos ya, y lo que ha sucedido es que esos escritores han obtenido reconocimiento también a nivel individual. Hay escritores de esa generación que son muy conocidos, que ya están instalados en la memoria literaria de nuestro país. Por ejemplo, Antonio Valdés, que tuvo mucha repercusión con las dos novelas que publicó, Bachata de Ángel Caído y Carnaval de Sodoma, sobre todo Carnaval de Sodoma, que incluso un director de cine mexicano hizo una película de esa novela y se publicó en México, etcétera, etcétera. O sea, que tuvo un impacto importante en el país. Pero así, esos escritores, lo que han hecho es que hemos tenido un reconocimiento individual. La mayoría de los escritores del 90, y al parecer eso es lo que va a suceder. Se van a obtener reconocimientos individuales, pero yo creo que con el tiempo y con alguna investigación literaria que casi siempre se enfoca de la generación del 80 hacia atrás, quizás porque considera que de ahí para adelante todavía no hay suficiente tiempo para reflexionar sobre eso. Tal vez podrían empezarse entonces a hacer investigaciones sobre la literatura que se hizo, que se ha hecho a partir de la década del 90 del siglo XX, de todos esos escritores, no solamente narradores, sino poetas, y de las características de esa generación. Una cosa que tenía la generación del 80 y que la generación no solamente del 90, sino esta generación actual puede copiar, es que ellos escribían sobre ellos mismos. Tenían una especie de gurú, que era José Mármol, que publicaba todas las semanas un ensayo sobre su propia generación, y tal vez nosotros podríamos hacer eso y publicar sobre nosotros mismos, ya que no somos jóvenes ya, sino que tenemos ya cierta edad.
Excelente, Máximo, a todos los que se han conectado, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y Máximo, la verdad es que desde que mucha gente vio el título de este diálogo se sintió muy interesada, pero la verdad es que era una conversación que era mucho más que necesaria, es vital para la literatura dominicana, así que hacer eso que dice, gracias a ustedes por conectarse. Eso que dices, ¿no? Empezar a dar visibilidad, empezar también a mirarlo como grupo y no únicamente como narradores, cada uno en sus propios espacios, en sus propios centros de interés. Máximo, caramba, qué grato tenerte aquí, qué necesario fue esta conversación. Y me siento altamente agradecida de que vinieras hoy a compartir este conocimiento que tienes y que dará pie, va a dar pie, estoy más que segura, a resultado con todas esas inquietudes y con todos esos planteamientos que tú acabas de poner sobre la mesa. Un abrazo grande hasta Santiago, a todos ustedes será hasta un diálogo académico online, nos vemos el próximo miércoles a las 5 de la tarde, Dios mediante, me corrigen mis estudiantes. Hasta entonces.